Colin Cabrera, Traspatio escolar. Bueno, este autor nombra de la subjetividad se va dando a medida de la historia familiar, el tejido familiar. Nombra tres registros importantes, que el primero es el imaginario, que habla que el lenguaje va a diferenciar entre el cuerpo y la imagen y va a depender de un tercero. En este caso serían nuestros padres. Otro también es el lenguaje, no siempre se va a significar lo mismo para todo, dependerá del contexto en que se encuentre el sujeto. Después está la función simbólica, que eso depende de las palabras de los padres. O sea, por ejemplo, yo tengo un hermano que es negativo y otro hermano que es positivo, gracias a las palabras de los padres. Y esto se agrega a las etiquetas, que la etiqueta congela la imagen, el devenir del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona me va a decir cómo soy y yo me voy a creer que soy así. Después está lo real, que lo real es lo que no se puede pensar, imaginar o representar, es lo inconceptualizable, lo que no puede poner en palabra o en lenguaje. Narodowski, infancia. Nombra antes, durante y después de la infancia. Antes, en el siglo XIII y XIV, no existía la infancia, se la empezó a considerar importante en el siglo XVII, donde empezó a darle importancia a la infancia y el adulto tenía que proteger a los niños. Ahí surgió el amor materno. Tuvo como objeto de estudio, tuvo la pedagogía. Desde que empezó la infancia empezó a nacer la pedagogía. La pedagogía sitúa al niño infante en una institución escolar y se le empieza a considerar alumno. Hacia el fin de la infancia. Acá una infancia hiperrealizada, donde están los infantes 24/7 con las tecnologías, están constantemente los medios de comunicaciones dándole información y eso para el comercio y llenarle la cabeza a los infantes del consumo y todo eso. Todo el tiempo necesitan tener, la necesidad de tener lo mejor, tener la Play, etc. Básicamente se está convirtiendo en una generación digital. Ahora importa ser joven antes que adulto, ya no les importa tener esas marcas de historia en la piel que simplemente se operan para simplemente ser joven. Y después nombra la infancia desrealizada. Y hoy en día se ve muchos niños en la calle buscando maneras de sobrevivir, buscando comida, simplemente viven en la calle. El fracaso de los adultos es la presencia de un mundo sin adultos. Buenas, yo voy a hablar del tema de Dostoyevski, que es un niño joven o un adulto en tiempos alterados. Antes, ser adulto ocupaba un lugar en la ley. Ellos eran los portadores del saber y llevaban el recurso de la protección. Lo que ellos decían era así, tenían la razón siempre. Ser un niño había que respetar el lugar y comportamiento. Lo que te decían tus papás lo tenías que hacer, no les podías recriminar nada ni darle la contra en algo. La familia y la escuela era lo que creaba la subjetividad de cada niño. Ellos te decían que vos eres un inteligente y vos te creías un inteligente. También se habla de la fraternidad, que es la relación entre dos generaciones, puede ser con hermanos, con amigos, y es una relación que te da confianza, seguridad, que tenés afecto. Ahora voy a hablar de Rojas, del texto Ser adolescentes hoy. Ser adolescente es como el lugar ideal. Todos los adultos te dicen que la adolescencia es la mejor parte de la vida. Hoy ser adolescente se le pierde la autoridad a los adultos. Ya no les pedís permiso para salir, tenés decisión sobre lo que vos quieras hacer. También se suma la necesidad de querer y tener. Viendo propaganda siempre querés tener lo último, el último celular, la última computadora. Y también hoy en día conlleva que podés elegir tu propia sexualidad. Hay parejas que tienen dos papás, dos mamás, parejas transexuales. Hoy los adolescentes también crean su ideal yo a través de las propagandas. Por ejemplo, en una propaganda de calzoncillos, el modelo es un hombre todo musculoso y eso modifica tu ideal yo. Vos querés apuntar a ser como él. Un médico
neurólogo, creador de lo que es el psicoanálisis. Lo primero que se adentró en la hipnosis, la conciencia, en dormir al paciente, en buscar sus recuerdos traumáticos y después borrar. Freud entra en el tema de problemas mentales y lo primero que hace es aplicar la terapia catártica. Cuando aplica terapia catártica, lo que se produce es un efecto de descarga emocional de la persona, liberación de un recuerdo reprimido. Luego sustituye con la asociación libre la terapia catártica, que la persona diga todo lo que le venga a la cabeza. Luego tenemos nuestro primer tópico, que luego tenemos el consciente, que es lo que nos dice Freud, que la parte que conocemos, es decir, lo que nos liga al mundo exterior, es decir, lo que es posible acceder a ello. Tenemos el preconsciente, ese recuerdo inconsciente, pero recuperable, y luego tenemos nuestro inconsciente, es decir, la parte oculta y desconocida de nuestra personalidad, a la cual es importante. Y hay distintas formas de manifestar lo que sería nuestro inconsciente. Tenemos lapsus mentales, que serían actos fallidos, equivocaciones, chistes, sueños. Y ya luego, bueno, si pasamos por sería el segundo tópico, que sería nuestro ello, principio placer, el impulso exigente, egoísta, eh, por así decirlo, es algo que no piensa, es solo deseo y actúa. Luego tenemos el yo, principio de la realidad, mediador del ello y el super yo, es decir, sería nuestra lógica y razón, nuestra coherencia. Luego tenemos nuestro super yo, nuestro principio moral, es decir, actúa como conciencia, como una voz que nos alerta que nos estamos por equivocar. Esta sería nuestra, por decirlo, nuestra regla moral y valores y normas. Tenemos nuestro complejo de Edipo, que sería que el niño desea a la madre, es decir, tiene celos por el padre, entonces lo que hace es imitarlo para competir por la madre. Y luego tenemos a la línea, que lo que hace es tener envidia por el pene y culpa a la madre por no tener pene. Y bueno, tenemos después diferentes placeres, los cuales serían el oral, el psicológico corporal, los genitales, la lactancia y la facílica genital. Yo, tú, él, ¿quién es el sujeto? Caruso. Nos dice que la educación es una actividad humana puesta a otro adulto niño. Nos dice que el sistema educativo y el docente trabajan con la identidad. Dos propuestas nos dan la educación social y la capacidad individual, que nos dice que la educación social es la escuela, va a tratar de que el niño se relacione socialmente. Y luego nos dice que la capacidad individual es que la infancia se acomoda a la subjetividad. Tenemos dos investigadores argentinos, Ricardo Vaquera y Mariano Rodowski, que nos dice que el sujeto supuesto infancia se basa en la tarea escolar, es decir, la transformación. Nos habla de que la sociedad va adaptando nuevas herramientas y va a formar la comprensión. Nos dice luego que la identidad adolescente y juvenil es distinta a la que te da tu familia. Luego nos hablamos de sujeto, subjetividad y concepto para identificar. El sujeto, conocer activo, transformar. Luego tenemos el objeto, que sería conocido, pasivo, transformado. Y nos dice que el sujeto se constituye, que se identifica con la familia, es decir, es una clase social no determinada, es decir, se va a ir cambiando a medida que se crea la subjetividad. Luego tenemos a Ernesto Laclau, que ¿qué nos dice Ernesto Laclau? Que el sujeto se va constituyendo por las experiencias, pero no depende del sujeto. Y luego nos dice que el sujeto, en la red de experiencias, el sujeto se constituye por las experiencias y las experiencias se dan por los objetos particulares. Luego tenemos a Dewey, que lo de Dewey nos habla de experiencias, es decir, visión general concreta y capacidad organizada para lo que sería la acción. Y nos habla de dos elementos. El primer elemento nos dice la experiencia, no es práctica, ¿no? Es una red de experiencias que va a dar significado a otras y luego nos habla de las experiencias se modifican el concepto, lo cual cambia la manera de ver las cosas. En el texto de Carly, de la familia a la escuela, nos va a hablar de la infancia como una construcción social. Va a explorar la frontera que hay entre la infancia y la adultez y cómo se ve modificada, que nos dice que se ve modificada por las impugnaciones que hay de las tradiciones culturales, de la pérdida de certezas, del no ver un futuro, digamos, en la sociedad, de las desigualdades sociales. También nos dice que los medios de comunicación masivos han borrado la construcción que había logrado llegar la escolaridad en la infancia, digamos.
La escolaridad pública en Argentina ha funcionado como un disipador para los niños de sectores populares y, y fue fundamental en la creación de un espacio específico para la educación infantil. Silvia Bleichmar nos hablaba sobre la subjetividad en riesgo y decía que en la actualidad los modelos de reordenamiento social de los niños eh, no pasan solamente por la familia, sino que también pasan por eh, traumas, frustraciones, resentimientos, etc. También decía que la familia no la constituye una pareja estable, sino que dos generaciones con cierta estabilidad en sus funciones. La escuela se convirtió en una transmisora de conocimiento y no en una transmisora de seres humanos. Silvia nos decía que tenemos la subjetividad, que es un fundamento psíquico. Después tenemos la desubjetividad, que es la pérdida del sentido de conocimiento, que por ejemplo, pues la subjetividad es que está estudiando educación física. La desubjetividad sería cuando dejas de ser alumno para ser profesor. Y después decía que tenemos la resubjetividad, que es la formación del sujeto, que sería nuestro proceso de la carrera de profesor, digamos, ya cuando somos profesor. Hablar sobre el texto de Mariana Carol, que habla sobre la construcción subjetiva del niño, que en pocas palabras es preparar al niño desde el mundo privado a lo público. ¿A qué voy con esto? Es que es un pasaje en el cual hay un rol muy importante entre la familia, ya sea una de las funciones tanto materna como paterna, y después un montón de enunciados más que tiene que ver mucho con el hecho de la escuela y cómo se inserta este sujeto subjetivamente con la sociedad, ¿no? Y plantea que, bueno, la construcción subjetiva, eh, que es un pasaje que pone en juego la construcción psíquica del niño y en su continuidad social. El salvaje de Aveirón, que explica qué nos hace sujetos, que por ende dice que no existe un sujeto sin su origen y pone de ejemplo a niños ferales y hombres lobos, que bueno, niños ferales son los niños que no tienen palabras, o sea, que no tienen lenguaje, sin palabras y alejados de otros seres humanos. Por eso pone como ejemplo a Víctor, que bueno, lo llamaron el salvaje de Aveirón, que al tener entre 12 y 13 años, eh, un ser estado de naturaleza pura creció en un mundo sin palabras. Que bueno, nos plantea una complejidad de la construcción subjetiva que tuvo Víctor. Y en cuanto a esto, a Bleichmar lo plantea como que el cachorro humano, como sujeto, Pierre Aulagnier los plantea como infants, que bueno, es infants a sujetos, mundo privado a mundo público, universo endogámico a mundo exogámico. Que bueno, que esto es un trabajo psíquico, y cuando el niño sea hombre, ese niño desaparece y solo vuelve con los recuerdos, por así decirlo. Y acá es donde entra la función de los padres, en este primer enunciado que plantea el texto, una función de maternidad que primero es la vida del bebé, está en contacto con la madre, el mundo se presenta por contacto entre sexualidad, donde el bebé es amado, es el placer al ser alimentado. Es la madre la que decide si tiene frío, hambre, sueño, si estás triste, sensible, etcétera. Después entra la función paterna, que es más una función simbólica, no del tanto biológica, ya que el padre es encargado de separar al niño, al hijo de la madre, por así decirlo, ya que el padre lo plantea el texto como que es la ley. El niño no está en el vacío, o sea, la idea de esto es que al separar el padre de la madre, que el niño no se genere en un vacío, entonces le propone series, lugares o ideas que le permiten ir alejando esa relación de dependencia primaria que tuvo con la madre. Otro de los enunciados que plantea es el yo y la significación. El niño se encuentra en un psíquico importante donde están los cumpleaños, el inicio de la escuela, eh, conocer gente nueva, y sus adultos significativos es en un acto de interpretación. Ese niño va a tener un afecto de felicidad que antes no la tenía, por ejemplo, al encontrarse con gente de su edad o en un cumpleañito cuando le dan unas sorpresitas. Que bueno, también cuando un niño llora, ríe o protesta, la primera significación vendrá del otro, de este caso del padre. Y desde ahí el niño comienza a ser su propio intérprete, y el yo permite que el adulto convierta sus sentimientos en ideas.
Bueno, después está el proyecto de identificatorio e historización, que son esas historias que pide el niño que les cuenten los padres de cuando eran bebés, fotos de su madre en el embarazo. Vendría a ser parte de su historia como sujeto, de dónde salió, su origen. Otra función, hay una función en el campo social, que por un lado está lo constitutivo, que forma parte de un algo y se distingue de los demás, es algo único, pero que se distingue con el resto, contrato narcisista, que constituye singular y la construcción de la ciudadanía, que es la relación entre cultura y psiquis, que lo tratan como contrato narcisista, que en realidad es una relación entre el sujeto y la sociedad y la cultura. Bueno, y ahí es donde entra la escuela, que hace mucho tiempo se colocó la escuela como una segunda madre, segundo padre, segundo hogar, que la pedagogía lo trata como la segunda fase de socialización, ya que la primera fue la familia y la segunda es la escuela, por tanto encargada de enseñar todo eso que la familia no puede enseñarles y que la escuela debe ofrecer otra cosa, no lo que ofrece la familia, sino que se debe centrar en tareas específicas, como por ejemplo el aprendizaje de matemáticas, de ciencias sociales, ciencias naturales, por ejemplo, biología, etcétera, con el objetivo de conocimiento que se coloque en relación del niño y el docente, hace que divida de lo primario, que vendría a ser la familia, de la relación de enseñanza y aprendizaje, que es la fase secundaria que se da en la escuela. En este caso hay un enunciado que Bleichmark dice que se ofrece como objeto no poder ser igual a lo inscripto. Nadie sale a buscar lo que ya tiene.